¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras de modificaciones de vehículos y de preparaciones. Y esta vez me encuentro en un lugar muy diferente al habitual. Estoy en Asunción, Paraguay, en WT Dino, haciendo una camioneta hermosa, la cual vine para ayudar a los amigos que hicieron un hermoso trabajo, a Tomás al Cuadrado, que montaron esta camioneta. Tomás hizo básicamente toda la parte mecánica. Tomás hizo toda la parte eléctrica de la camioneta. ¿Quedó bien? Súper bien. Ojalá. Vamos a probar. Vamos a ver si aquí quedó bien. Vamos a probar. Vamos a probar ahora. Esta hermosa Toyota Tacoma, la Tacomita, que está ligeramente modificada. ¿Qué es lo que queda original acá? Básicamente. La cabina. Eso es todo lo que queda original. Después de la camioneta no queda nada. ¿El capó también? No. El capó también es de fibra. O sea, es todo de fibra la camioneta. Solamente la cabina. Todo el chasis es tubular. Toda la suspensión ya modificada para tener un recorrido estúpidamente largo. Bueno, creo que está limitada igual en recorrido en realidad en cross country, que creo que es 12 pulgadas. No, 33 centímetros. 33 centímetros, que son 14 pulgadas más o menos aproximadamente, casi 14 pulgadas. 13 y algo. Para Rally Cross Country, que es una carrera que largan básicamente a la mañana, termina a la noche, todo el día sin asistencia. Tanque de combustible de 350 litros, suficiente para andar todo el día a fondo. Sistema de combustible bastante lindo realmente. La camioneta de Luis Franco, que realmente es hermosa. Controlada 100% por una Fueltech FT600, la cual ahora estaba haciendo la actualización de la ECU. Nada más voy a controlar todo el mapa como para poder revisar. Y transmisión secuencial. Es una SADEP, creo, la transmisión. SADEP caja sexta. Hermosa realmente, también con el shift knob de Fueltech para poder hacer el power shift. Y en el corazón de esto tampoco hay algo original. En el corazón de esto hay un LS, un 6.0, ¿verdad? Sí. O un 6.3, 6.2. 6.2, LS3. Es un LS3 6.2 que lastimosamente por reglamentación hay que restringir la cantidad de aire que entra al motor a 37 milímetros. Es el interior de esto. Entonces el motor hay que tratar de sacar el mayor torque y potencia posible a la más baja vuelta posible para poder aprovecharlo mejor. Y un radiador de aluminio, electroventiladores de SPAL. Realmente una preparación muy muy linda. 100% hecho acá. 100% nacional. 100% hecho en Paraguay. Estamos realmente muy felices con el resultado. La camioneta ya pasamos, ya dio una linda potencia antes. Había dado 250 a la rueda más o menos. Más o menos eso. 250 caballos a la rueda, que eso daría más o menos unos 300 y algo caballos al motor. Que es poco, pero es poca potencia porque de nuevo el restrictor está restringiendo la cantidad de aire que puede dar el motor. Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a preocuparnos también mucho por la cuestión de economía. Si bien tienen un tanque de combustible ridículo, básicamente igual hay que preocuparse con eso para poder cargar menos peso en la camioneta para cada día. Eso es proyecto número 1. Proyecto número 2 de esta semana. Tengo otro. Esto es en WT Dino. Hay autos hermosos por aquí. Tomás, creo que vos tenías algunos videos por acá de todos los autos, ¿verdad? ¿Cómo? Creo que vos tenías algunos videos de los autos en algún lado. Sí, creo que en mi canal, en mi Instagram, YouTube, no sé si tengo, ¿verdad? Pero en mi Instagram hay muy poquito. Bueno, Así que... si es que recordarán la camioneta AWR, la Tacoma AWR es esta, que está con un motor 3RZ. No, 3UZ. Perdón, 3UZ. Fue diésel también en algún momento. Y una infinidad de proyectos, pero aquí venimos para hablar de ese señor que se está escondiendo allá en el fondo. Oscar Santos, otro piloto de cross country, piloto de Dakar, podemos decir ya. Todavía, en un futuro. Tenemos que practicar todavía para eso. Con este hermoso UTV hecho por la gente de Soul Racing en Portugal, creo que es, si mal no recuerdo. El cual Jorge se encarga de... Chicha se encarga de hacer todo básicamente. También... Corre camino. También un UTV muy muy lindo. Que está... La mecánica en sí, el motor es básicamente 100% original.
Está aún incluso con la computadora original. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar un mazo de cables plug and play, que es desconectarnos la eco original nada más, conectando el mazo de cable para la Fueltech, y ya termina aquí como para colocar enchufar directamente la FT600 y poder tener este vehículo 100% controlado para que quede bien. Entonces, vamos a empezar primero con la Tacoma. Vamos a hacer unos cuantas puestas a punto de lo que es la parte de economía principalmente, y después venimos al UTV. Vamos a pasarlo primero 100% original, con la eco original, y luego con la Fueltech para ver la diferencia. Es muy lindo acelerar una cosa así con caja secuencial en el lino. Creo yo más que en linda potencia. La pregunta es millón, Luis. ¿Vamos a acelerar? A fondo, a lo que sea. ¿Por qué? Quedó, si bien puede no parecer potencia para todo lo que estamos acostumbrados algunas personas, tener 245 caballos a las ruedas a 4000 vueltas, 4400 vueltas más o menos, es bastante interesante para estar acelerando en la tierra, más aún con esta suspensión, con esta transmisión secuencial. Realmente yo creo que va a ser muy interesante. 41 kilos de torque ya desde 1800 vueltas que se mantiene, perdón, es 41 kilos de torque aquí. A 1800 vueltas tiene ya 36 kilos de torque, más que suficiente de nuevo para casi todo. Y principalmente porque antes esta camioneta tenía, ¿cuánto tenía antes esto? 160 con el motor 4.0. 4.0 era el motor original. El 4.0 de 6 cilindros, que era el 1GR. Exacto. Así que no es el doble, pero es, para mí, prácticamente el doble de potencia y torque. Así que va a ser extremadamente divertido. Así que ahora solamente depende del piloto. Vamos a acelerar entonces. Ahora entonces, esto fue el round número 1. Vamos con el round número 2, el UTV, que ya está casi listo. Llegó la hora del UTV. Hicimos ya varias pasadas con la eco original y ahora con la Fueltech. No estamos consiguiendo darle más presión de turbo, está quedando básicamente igual. Está con más o menos 10 caballos de diferencia aquí en el pico, y ya arriba se separan para unos 15 caballos a la rueda más. Y también la curva de torque está completamente separada, así que está rindiendo bastante mejor. Solamente que no estamos teniendo más presión de turbo, ya que yo creo que va a ser difícil de ver. La electroválvula que regula la presión de turbo aparentemente no está trabajando, así que vamos a tener que ver eso por qué. Pero hermoso UTV realmente. Y ahora lo que falta es hacer el soporte nada más de la FT600 y de vuelta un cableado plug and play, simplemente sacando la eco original. La eco original ya estaba ahí en el asiento ahora,
Estaba ahí debajo de mi computadora. Y queda perfectamente. Así que ahora vamos a Caazapá para poder probar y ver qué tal se comporta en la calle. Final del primer día de carrera aquí en la ciudad de Caazapá, en Paraguay. Y creo que estamos bastante felices. Estamos felices, ¿verdad? Estamos felices. Aquí los muchachos haciendo el mantenimiento respectivo de la camioneta. Quiero mostrarles una cosa, lo que les había explicado el otro día en el Lino, ya que Blas está aquí trabajando con la brida. Esto es el restrictor de aire, que es por reglamento. Obviamente no el diseño en sí, pero el tamaño interno es eso lo máximo que puede respirar el motor. Es por eso que hay que intentar tener la mayor potencia y torque posible a la menor cantidad de vueltas para tratar de que rinda el motor. Se comportó de manera perfecta, básicamente nada más controlando todo. Víctor está haciendo mantenimiento de los frenos, limpiando todo. Y llegó entera la camioneta, que es lo mejor de todo. Mucha agua, mucho barro, y se comportó de manera increíble todo para esta primera carrera con este nuevo setup de motor, en fin, de todo. Y creo yo que no se puede empezar de mejor manera que empezar la primera etapa de una carrera con un vehículo recién montado, que básicamente terminar en la posición número 1 de la categoría de camionetas y posición número 1 en la general de la carrera. Entonces la Tacoma quedó en la posición número 1 de la carrera en general. Más que feliz, obviamente, un trabajo muy bueno de piloto y copiloto también, y obviamente con la ayuda de esta máquina que ayudó bastante. Así que ahora vamos a ver el UTV. Y el UTV de Oscar Santos con su copiloto Mirna Pereira, su señora, controlado también por la Voltage FT600 con este cableado plug and play que hicimos básicamente en un par de horas para dejarlo funcionando y que tenga toda la potencia. Está también primero en su categoría y tercero en la general, a 4 segundos del segundo en la general. Entonces Luis con la camioneta amarilla está primero, segundo está la camioneta de Blaza Pack, otra camioneta también con motor V8, y tercero está el UTV y primero en su categoría. Así que creo que es un lindo resultado para el primer día, tras básicamente un día estar trabajando en ambos vehículos. Así que más que feliz con el resultado de todo esto. Como siempre, mantenimiento preventivo, de controlar absolutamente todo, y volvemos al día número 2 para ver qué pasa. Así que todavía es el 50% de la carrera, recién falta el resto. Estamos probando un poquitito la camioneta con Luis y es lindo realmente, principalmente en caja secuencial. Es delicioso. Y más aún así. El anti-lag rally es hermoso, no hay nada que hacer. ¿Listo para mañana? A full para acelerar. Día 2 de carrera, ya aquí en la línea de largada para empezar este día. La camioneta aquí toda lista, esperando nada más empezar el día. La camioneta de Blaza Pack, una hermosa camioneta también. Éxitos. También Santos, listo. Así que veremos qué pasa. 1, 2 y 3. Veremos cómo termina el día. En la general esto es.
Plaza Pack también no se queda atrás. Así que nos vemos enseguida. Ahora los turnos del UTV. Viene Zapac y detrás viene nuestra camioneta. Le pasó Blas. Vienen juntos. Vamos todavía. Le pasó Blas, pero venimos. Todavía de Z. Creo que no se puede pedir nada más que esto porque días de locura. Hace 3 días llegué a Paraguay, instalé la Fuel Tech en el UTV, de nuevo la FT600 instalada con el kit plug and play, controlando todo. Hoy el agua llegó hasta aquí. Voy a tratar de conseguir el video. Si tengo el video los coloco ahora, si no, lo siento. Y terminó primero en la categoría y tercero en la general de la carrera, detrás de Plaza Pack y Luis Franco. Aún no tengo el resultado de la carrera para saber exactamente cuál es la posición entre Plaza Pack y Luis Franco, que aparentemente quedó resumida en 2 segundos, aparentemente, creemos. Y bueno, más que feliz también con el resultado de esto. Miren algunas tomas de la carrera de hoy. Pero... Luis. Mira ahí, loco. Como pueden ver, la camioneta impecable, todo
100% controlado por la FT600, este motor LS con la transmisión secuencial que se portó realmente, y más que feliz con el resultado con ambos vehículos. Primero en la categoría, aquí estoy por decirles, porque si aquí es primero en la categoría, es también primero en la general. Es el vehículo más rápido de toda la carrera. Así que les digo en unos minutos cómo vamos. Para mostrar nomás la diversidad de vehículos: Mercedes ML, Mitsubishi Montero, Toyota Hilux, Volkswagen Saveiro, increíble la Saveiro, también la Saveiro con una FT 450 controlando el motor EA, creo que es el código 1.6, Mitsubishi L200, Toyota Celica de Beto Ramírez, un hermoso proyecto, tiene motor V8, motor 1UZ de Toyota, creo que es un chasis de Ford, no tengo idea realmente qué sería. Así que hay variedades infinitas de vehículos en este tipo de carrera, varios UTVs y así. Estos son los vehículos que llegaron ahora, solamente para mostrarles la pequeña variedad. Bueno, hasta que por fin tenemos los resultados finales. Luis Franco acaba de ganar la carrera con 2 segundos de diferencia. Son más de 8 horas de carrera en la que terminaron con 2 segundos de diferencia. Más que felices con el resultado, obviamente, tras unos pequeños despistes de hoy. Unas complicaciones del día, cosas de carrera, terminamos con 2 segundos de ventaja. Ganamos la carrera en la categoría de camionetas, también la general de la carrera, la camioneta, el vehículo más rápido de la carrera, y también el UTV más rápido de la carrera y el tercero en la general. Así que más que feliz con el resultado de todo esto. Les agradezco muchísimo por la compañía. Nos vemos la próxima. Espero seguir juntando materiales para ustedes, para poder seguir mostrándoles locuras de todos los días. Nos vemos.